Buenas noches, jóvenes. En esta ocasión de la clase estadística vamos a ver la construcción de tablas de frecuencias con datos agrupados. Es decir, cuando ustedes tienen mucha información, muchos datos, todos estos datos se agrupan en tablas de frecuencia para poder hacer después los estudios, los distintos estudios, poder construir los distintos tipos de gráficos y utilizar los distintos estadígrafos que existen en lo que concierne a estadística. Entonces, cuando tienen muchos datos, utilizamos tablas de frecuencia y para eso hay que considerar las siguientes cosas. ¿Ya? Tabla de frecuencia con datos agrupados. Cuando los valores de la variable son muchos, conviene agrupar los datos en intervalos o clases para realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Para construir una tabla de frecuencia, con datos agrupados, tenemos que conocer los intervalos, se debe determinar la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo, contando la cantidad de datos cuyo valor está entre los extremos del intervalo, luego se calcula la frecuencia relativa y acumulada, si es pertinente. Si no se conocen los intervalos, se puede determinar de la siguiente manera. Recuerden que los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se busca el valor máximo de la variable y el valor mínimo. Con estos datos se determina el rango. Es decir, para construir una tabla de frecuencia, cuando tienen muchos datos, lo primero que hay que hacer es determinar el rango. Y el rango va a ser la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo. Se resta valor máximo con el valor mínimo y ustedes pueden determinar el rango. ¿Cuál es la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo? Y luego se determina la amplitud. Y la amplitud va a ser la división entre el rango y el número de intervalos. Acá dice, se divide el rango en la cantidad de intervalos que se desea tener. Por lo general se determinan 5 intervalos, de lo contrario es ideal que sea un número impar, por ejemplo 5, 7, 9, obteniéndose la amplitud o tamaño de cada intervalo. Comenzando por el mínimo valor de la variable, que será el extremo inferior del primer intervalo, se suma a este el valor de la amplitud para obtener el extremo superior y así sucesivamente. En otras palabras, ya, lo primero que hay que hacer es encontrar el rango, y el rango es la diferencia entre el máximo valor con el mínimo valor. Luego determinamos la amplitud, y la amplitud se determina dividiendo el rango con la cantidad de intervalos. Ahora la cantidad de intervalos, a veces los profesores lo dan, ¿ya? A veces le dicen, construye esta tabla de frecuencia, considere 5 intervalos, o considere 7 intervalos, 9, 8, puede ser eso es arbitrario, ¿ya? Entonces, en síntesis, ya vamos a ir, por ejemplo, en esta tabla, supongamos las edades. Aquí tenemos la edad mínima, hay un año, acá tenemos 73 años. Entonces, para encontrar el rango, restamos 73 menos 1, se resta, para encontrar el rango. ¿Ya? Luego, construir una tabla de frecuencia cuyos datos están agrupados en 8 intervalos. Acá dice 8 intervalos, 8 intervalos. Entonces la amplitud va a ser el rango, que es 72, se divide por la cantidad de intervalos, que es 8. 72 dividido en 8 sería 9. Entonces parten, el valor mínimo es 1. El mínimo valor es 1, es el límite inferior. Le suman 9. ¿Por qué 9? Porque 72 tienen que dividirlo con 8. 72 dividido en 8 da 9. 1 más 9, 10. Después parten con el 11. Acá. El primer intervalo va a ser 1 y 10. ¿Qué significa? El límite inferior, un año. Le sumamos 9, va a dar 1 más 9 son 10. Después sería 11 más 9, 20 y así sucesivamente. ¿Y qué significa esto? Que hay 7 personas que tienen entre 1 año y 10 años. Acá hay 6 personas que tienen entre 11 y 20 años. Y así sucesivamente. Acá hay, supongamos, frecuencia acumulada. Significa que hay 13 personas que tienen menos o iguales a 20 años. 13 personas que tienen menos o iguales a 20 años. Acá hay 21 personas que tienen menos o igual a 30 años. Acá este es 0,17. ¿Qué significa? Que el 17% de las personas tienen entre 1 año y 10 años. Acá hay un 14% que tienen entre 11 y 20 años.
Después tenemos la frecuencia relativa acumulada. Supongamos acá, ¿qué significa este 0,31? Que el 31% tiene menos de 20 años, menos o iguales a 20 años, menos o iguales a 20 años. Acá el 50% tiene menos o iguales a 30 años. ¿Ya? Y fíjense que a la relativa siempre le va a dar 1. Acá va a dar, si ustedes suman estos decimales, le da 1. 1. Acá, 1. Y en eso consiste, ¿ya? Y obviamente en base a esas tablas de frecuencia se pueden formular infinitas palabras. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas tienen entre 21 y 30 años? ¿Qué porcentaje de personas tienen menos de 40 años? ¿Cuántas personas tienen entre 1 y 10 años? Etcétera. Infinitas preguntas que se pueden formular que están acá. Entonces vamos a ir a la parte práctica de la guía de ejercitación. Y vamos a la